Antes que todo, muchísimas gracias por estar acá esta tarde. Es un gusto para los ponentes recibir, por supuesto, al doctor Sergio García Ramírez, a la maestra María Gerlich, al doctor José Rodrigo. Eh, Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta calurosa y quizá un poco complicada tarde, ¿no?, de la semana. Quiero, pues, presentarles el panorama general de lo que se va a presentar. En primer lugar, Rodrigo nos va a presentar una ponencia de 7 a 10 minutos sobre la historia de Lecumberri y posteriormente vamos a iniciar una interesante mesa de diálogo sobre memoria, justicia y el sistema penitenciario con el doctor García Ramírez y con la maestra María Gerlich. Por supuesto, antes de todo esto me gustaría agradecer a todo el equipo del Archivo General de la Nación que hizo esto posible, que facilitaron muchísimo la gestión, a la maestra Beatriz Cortés, sobre todo, que fue mi contacto principal, pero por supuesto a todo el demás equipo. Gracias a ustedes también, gracias a ustedes también por el honor. Y pues para no retrasar más el evento y que puedan aprovecharlo al máximo, voy a empezar presentando a los ponentes. José Rodrigo Moreno Elizondo es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones. Doctor José María Luis Mora y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Su trabajo se ha centrado en los estudios culturales y políticos, así como en los procesos de construcción de poder popular en América Latina. Es autor de El nacimiento de la tragedia, Orden cívico, criminalidad y protesta popular en las fiestas de la independencia. Nació en Ciudad de México 1887-1900, publicado en 2015 por el Instituto Mora, y ha publicado también su trabajo en diversas revistas científicas de México y América Latina. Rodrigo va, en primer lugar, a abrir con una ponencia titulada Lecumberri, Corrupción, Política y Represión, y después de su ponencia vamos a presentar a los siguientes ponentes. Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Para nosotros en el Archivo General de la Nación es un gusto poder participar en un evento como este, que nos convoca a pensar las relaciones entre la memoria, la justicia y el sistema penitenciario. Y es que nos hermana el interés por la memoria porque reconocemos su relevancia, la importancia de la reflexión crítica sobre la misma, del análisis científico para extraer elementos que nos permitan transformar la realidad. En este caso, la transformación de las instituciones de impartición de justicia y del sistema penitenciario, que es el tema que nos convoca. Y qué mejor que hacerlo en este lugar, en esta Casa de la Memoria Histórica y la Archivística, que expresa la síntesis de la vida que tuvo la penitenciaría y bueno, el propio archivo, ¿no? Nada más a propósito. Y fíjense que no ha sido omisa la institución en pensar la propia historia que ha asumido cuando se ha transformado en la sede del Archivo General de la Nación una cárcel, la extinta cárcel preventiva, otrora penitenciaría del Distrito Federal. Desde los primeros años cuando nos estábamos mudando para acá, y piensen ustedes, ya cuando se inaugura esto en agosto de 1982, se estaba pensando en que era importante recuperar la historia de la penitenciaría. Entonces se hizo una recopilación documental que se publicó en un boletín del Archivo General de la Nación de esa época, el de finales de 1981 y principios del 82. Este boletín, que recoge documentos que nos permiten reconstruir, digamos, el proceso de gestación, los trabajos de construcción de la penitenciaría, incluso la inauguración y todas las intenciones, digamos, que estaban detrás, bueno, se convirtió en una fuente obligada que el archivo incluso lo reeditó en el año 2000 a propósito del centenario de la inauguración de la penitenciaría, ¿no? Y bueno, como eso ha promovido, auspiciado la publicación de otros trabajos que han pensado el sistema penitenciario y el papel que tiene Lecumberri, ¿no? Por ejemplo, un libro que se llama De Belém a Lecumberri, y en otras historias o publicaciones de la propia institución nos hemos preocupado, digamos, por pensar el lugar que ha tenido la penitenciaría. Y bueno, esto no es un dato menor. Como ustedes ven, pues en general se ha pensado la historia de esta prisión en general desde su nacimiento, y pareciera natural que
no tendríamos que pensar o deberíamos olvidar todo aquel pasado oscuro, todas aquellas experiencias negativas que nos hablan de su fracaso, de los horrores, todo aquello que le dio el nombre de Palacio Negro, ¿no? Claro, parece natural porque es algo que deberíamos de olvidar. Sin embargo, incluso el triste papel que tuvo como prisión política pareciera que debiera ser eliminado de la memoria, ¿no? Sin embargo, eventos como este, por los propósitos que se plantean, justamente nos convocan a pensar, a integrar, no solamente a pensar, a integrar en la memoria colectiva estas experiencias, digamos, negativas. Ahora, vale la pena que yo les comparta cuál es el sentido de mi participación, porque en efecto se trata de la presentación de una revista de carácter jurídico, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hace un historiador, un politólogo, platicándonos acerca de la penitenciaría, de la justicia, en un evento, pues, de carácter jurídico, ¿no? Y justamente, en realidad no estamos tan lejos, nos hermana lo primero que yo mencionaba, pero también algo que estaba presente en la convocatoria, es decir, el planteamiento de que los abogados, los juristas se tienen que plantear la ampliación de los campos donde pueden tener una incidencia, de los ámbitos. ¿Cuáles son esos campos que hoy día se nos plantean? El campo de la memoria, el campo del patrimonio documental, el campo de la propia historia. Y en esta propia historia es donde nosotros podemos encontrar un laboratorio extraordinario como científicos sociales o desde el punto de vista del análisis para extraer las experiencias que hoy nos convocan. ¿Y qué es lo que nos une? Digamos, la historia lo que nos permite es ver, por una parte, las voluntades que buscan construir normas, ¿no? Que buscan regular la vida de la sociedad en distintos ámbitos, pero también las prácticas que en muchos sentidos contradicen, se alejan, no siempre son consonantes con esos dictados, vamos a decirlo, ¿no? Y eso solamente lo vamos a encontrar en todo aquello que está fuera de lo normativizado, ¿no? Ahora, a mí me interesa hacerlo desde la perspectiva política e histórica, ¿no? Esta prisión tuvo una dimensión política fundamental, porque como ustedes saben, albergó aquí a personas que cometieron una afrenta contra la comunidad política, ya fuera, o la pusieron en riesgo en distintos grados, ya fueran los asesinos seriales que la poblaron en sus primeros momentos, o los presos políticos que cuestionaban de manera radical el sistema político y social en el que se vivía, desde la época de Porfirio Díaz hasta los últimos años de la penitenciaría, desde el cuestionamiento de las dictaduras hasta los regímenes autoritarios. Entonces, la pregunta por la cual yo quiero empezar es que parte importante de esta reflexión memorística sobre la penitenciaría, o que nos permite entender su fracaso y su descomposición interna, estriba en el campo político. Esa es la tesis que yo les quiero compartir, donde justamente la prisión se llegó a utilizar en uno de estos extremos como un espacio de represión política para aquellos que cuestionaron radicalmente el orden social y político. Ahora, la pregunta es, ¿cómo explicamos ese fenómeno? Podríamos decir, claro, pues es que era una prisión en la que había corrupción, claro, pero represión, lo primero, y la corrupción tienen una explicación en el ámbito político, en las decisiones, en las políticas formales e informales que se implementaron para convertirlo en ese instrumento. Vale la pena entonces aquí hacer un poco de memoria, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando se crea la penitenciaría tenía un sistema, el panóptico, que buscaba vigilar a todo mundo, tener un cierto control de los cuerpos y de las prácticas, ¿no? Y además había un sistema penitenciario, Crofton, no vamos a abundar demasiado, pero lo importante es que parece ser que durante toda la primera década del siglo XX funcionó muy bien, ¿no? Incluso se alababa, se hizo una extensión en 1907, pasó de 690 reclusos a 1066 celdas en 1910, bueno, incluso se inauguró pomposamente en el centenario de la independencia el 29 de septiembre, ¿no? Por parte de las autoridades de esa época. Entonces parecía que todo iba bien, sin embargo, hay una clave que es cuando se comienza a utilizarse como prisión política en esos años, es cuando comienza el uso informal como cárcel preventiva, se rompe por primera vez, digamos, la normatividad que la regulaba, y pues esto vino de la mano de un proceso revolucionario, paradójicamente, porque si ustedes recuerdan, cuando se construyó la penitenciaría, pues se decía,
bueno, esto va a resolver los problemas que tienen las cárceles o que hemos heredado durante el siglo XIX. Entonces, entre esos había sublevaciones, motines, dentro incluso de las propias cárceles, y se decía que esta penitenciaría incluso iba a soportar esas sacudidas, incluso la sacudida de una revolución. ¿Y qué creen? Que precisamente pues fue una revolución la que vino a poner en tela de juicio las afirmaciones que había en el origen de la penitenciaría. Pero curiosamente no fue de la mano de las armas, sino de mano digamos, por la vía de las ideas políticas. Y vaya, hubo distintos niveles de ruptura de la norma. Uno, al introducir presos políticos, rompes la normatividad federal y el reglamento interno que estipulaba que se destinaba a ciertos usos la penitenciaría. En segundo lugar, una vez que tienes a los presos políticos, el trato que le das a ellos, pues también rompe las reglas de la vida interna, y entonces eso trastoca, digamos, todo el panorama. Para ser más veloces, en diciembre de 1911, o sea, imagínense ustedes, ya había renunciado Díaz, el delegado de la penitenciaría le escribe al secretario de Gobernación y le dice: hay un problema, porque todo el mundo se ha insubordinado en la prisión, los reos no le hacen caso a los delegados, no le hacen caso a los empleados, es más, ni siquiera a los directores. Entonces, ¿cuál era la causa a la que atribuían esto? A los presos políticos, porque decían: andan libres, andan hablando con los presos, promueven su rebelión, promueven su insubordinación. Entonces, la solución a esto es que ya no nos manden a los presos políticos, porque eso es un problema, ¿no? Sabemos que no se puede hacer porque las condiciones en las que estamos, pero digamos, no lo hagan, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran esos presos políticos? En resumen, maderistas, revolucionarios de esa primera época, ¿no? Como Robles Domínguez, ¿no? Y también don Ireneo Paz. Muchos lograron salir, pero en esa época se pobló hasta una crujía completa con más de 100 presos políticos. Imagínense ustedes, durante ese año de 1911. Hubo quien, como don Ireneo, con la intervención de su hijo, incluso Octavio, salió de la prisión, pero los demás no lo hicieron así, a pesar de que hubo momentos, por ejemplo, casi al triunfo de la toma de Ciudad Juárez, cuando ya Madero era presidente, que la promesa de que iban a ser liberados los presos políticos y que se iba a restablecer la vida de la prisión, pues digamos se veía alcanzable. Sin embargo, lo cierto es que pues todavía con Madero ya electo presidente, había quejas de que pues los presos políticos seguían insubordinando, digamos, a los presos. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Que incluso el gobierno de Madero no pudo transformar esos usos políticos. Por ejemplo, durante su gobierno terminaron aquí presos revolucionarios basquistas en esta depuración de las corrientes revolucionarias. Ustedes recuerdan que incluso el propio Francisco Villa terminó unos meses aquí en la prisión porque pues estaba atrapado digamos, en un conflicto con esbirros del viejo régimen, es decir, Victoriano Huerta, ¿no? Y pues tristemente hubo acontecimientos políticos que mancharon además la vida de esta prisión del calado de un magnicidio, ¿no? El asesinato de Francisco y Madero y de Pino Suárez, del cual hay un testimonio y digamos, un monumento a los mártires de la democracia en esta penitenciaría. ¿Qué es lo que me gustaría recuperar de esto que les cuento? Bueno, cuando le responden al delegado de la penitenciaría si se va a resolver o no, le dicen: bueno, no es posible acceder a su petición porque con el nuevo gobierno esto se va a solucionar. Ya vimos que no, ¿no? La prisión continuó involucrada en la política, y hay que destacar algunas ideas. La primera, miren, la presencia de los presos políticos y las concesiones lo que generaron fue una situación extraordinaria de sobrepoblación que permitió trastocar esa microfísica del poder que existía en la penitenciaría. Por lo tanto, los reos cobraron conciencia del poder que tenían para subvertir pues esas relaciones de poder que les habían impuesto. Vaya. El segundo tema que me gustaría compartirles es que también hubo una segunda circunstancia, que este carácter extraordinario o la posibilidad de romper las normas de la prisión para usarla como un reclusorio político, pues se convirtió, digamos, en un precedente que se utilizó a lo largo del siglo XX con momentos de inflexión importantes, les comentaré algunos más adelante, pero sobre todo en el movimiento estudiantil del 68 y después, con represión física e incluso psicológica, ¿no? Ahora, es bien sabido, no voy a abundar demasiado en esto, que los reos, con la sobrepoblación que ya no vino atrás, pues
Lo que hicieron es que cobraron conciencia de ese poder, se levantó una estructura informal de poder en la penitenciaría que iba desde los presos, los jefes de crujía, hasta los directores, ¿no? Y eso permitió esa cuestión extraordinaria, la posibilidad de la ruptura de la vida interna de la penitenciaría, que incluso personajes como Siqueiros salieran de la prisión durante su estancia en los 40, a divertirse, o los propios presos salieran a las cantinas. Y esa situación extraordinaria, fíjense que no era desconocida para las instituciones gubernamentales, sobre todo para el aparato de vigilancia, ¿no? Es decir, la Oficina Confidencial, la Oficina de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales e incluso el Estado Mayor tenían conocimiento de esta situación extraordinaria que incluso llegaba al tráfico de drogas, la violencia y los asesinatos dentro de la propia penitenciaría. Y miren, eso se facilitó con el cierre de la penitenciaría, de la cárcel de Belén en el 33, todos los presos pasaron para acá e informalmente esto se convirtió en una cárcel preventiva, lo cual se formalizó en el 57 cuando ahora sí se cambió la nomenclatura y se llamó cárcel preventiva. Todo ello dejó abierta la puerta a este uso de la represión política. Ahora solo voy a mencionar esos momentos de inflexión, no voy a profundizar en cada uno de esos periodos, pero me interesa que ustedes los identifiquen, que los piensen, que incluso sea una invitación a indagar, porque de todo ello hay testimonio en el patrimonio documental del Archivo General de la Nación. Entonces ustedes pueden, si así lo desean, registrarse como usuarios y bueno, explorar los expedientes de estos fondos de investigaciones políticas y sociales y Dirección Federal de Seguridad. Uno de ellos en los años 30, antes de que trasladaran a todos los presos, la persecución a los comunistas en los que terminaron presos personas como Valentín Campa hasta José Revueltas, ¿no? Algunos lograron salir, de hecho Valentín Campa cuenta en sus memorias que quedó eso sin registro, entonces fue muy discrecional. Quienes sí terminaron en las Islas Marías fueron personas como el propio Revueltas. Un segundo momento fue cuando hay una imposición de líderes sindicales a finales de los 40, donde Campa, por ejemplo, termina de nueva cuenta preso. Uno tercero en la propia huelga ferrocarrilera, del cual pues el propio Campa también fue un protagonista. Uno cuarto se vinculó en esos años 60 con este tránsito entre la persecución a líderes sindicales y políticos que no enarbolaban un cuestionamiento armado a ya las guerrillas, ¿no? Empiezan a recluirse, sobre todo en la Crujía N, por ejemplo, Adolfo Gili, que participaba en el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, ¿no? Víctor Rico Galán, del Movimiento Revolucionario del Pueblo, el propio, gente que venía del movimiento, del grupo guerrillero de Arturo Gamis, ¿no? Que habían, digamos, tenido una derivación en nuevas agrupaciones. Una masificación similar a la que les platico de 1910 solo fue posible en 1968. Hubo una extensión extraordinaria de la represión y bueno, finalmente también hubo un tránsito en esos años de la represión al movimiento estudiantil hacia las guerrillas, donde incluso se construyó una crujía específica para destinar a los que se consideraban más peligrosos, que era la famosa crujía O. Entonces, durante esos años transitaron de la crujía N a la M, a la C y a la O, y en general a todos los presos políticos los tenían distribuidos en distintas crujías, porque eso, digamos, tenía que ver con el delito que se les atribuía, lo cual permitía diluir la cuestión de que era una prisión política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, en todos esos momentos, la prisión funcionó como una especie de trampa, ¿no? En la que los presos eran la carnada y cuando llegaban los visitantes eran objeto de vigilancia, de seguimiento, de persecución, en el mejor de los casos terminaba en una detención, desaparición temporal, a veces algunos encarcelados y en el peor de los casos detención, desaparición definitiva, ¿no? Y de todos estos mecanismos ustedes pueden encontrar testimonio en el patrimonio documental que resguardamos, ¿no? Ahora, pareciera que todo fue opresión, pero bueno, me gustaría destacar también algunos elementos rápidamente, ¿no? Los propios presos resistieron a esta represión política, ¿no? Que, digamos, parecía que era menor porque se atenuaba como un mecanismo, una especie de concesión para también, digamos, en términos políticos, no ser objeto de un mayor señalamiento, pero a final de cuentas existió. Ahora, los presos lo hicieron por la vía de la rebelión por medio de las ideas, como sucedió en 1910, hablando con los presos, también lucha legal, ¿no? Llevando sus procesos dentro de la prisión, también lo hicieron con huelga de hambre, ¿no? Como lo hiciera el propio Valentín Campa en un momento, o como lo hicieran los del movimiento estudiantil del 68. ¿Y qué otros momentos trajeron luz a esta oscuridad? Bueno, hubo momentos muy relevantes donde hubo directores emblemáticos, uno de ellos don Carlos Martín del Campo y el otro don Sergio García Ramírez, quien nos acompaña hoy día.
Ambos entraron en tensión con estas tendencias que hubo en la penitenciaría, cárcel preventiva, y buscaron remar a contracorriente de estos lastres, redimir a la penitenciaría, ¿no? Uno de ellos por medio de las artes, la creación, don Carlos Martín del Campo, y también don Sergio por medio de las artes y de la cultura, de la recreación. Pero bueno, de esto último no voy a abundar porque pues tenemos a don Sergio y él nos contará de viva voz su experiencia, ¿no? Algo que nos queda claro es que tanto don Carlos como don Sergio estaban convencidos de que la única vía por la que podría redimirse esta penitenciaría era por la vía de la cultura, y desde luego no se equivocaron, ¿no? A modo de cierre, y esto lo anuda con la historia de nuestro archivo, la transformación de la penitenciaría y de este edificio histórico en el Archivo General de la Nación fue aquello que redimió a la penitenciaría, lo convirtió en un lugar del cual se extrae la cultura, lleno de conocimiento, a partir del cual se interpreta la historia de nuestro país, a partir del cual se organiza también la archivística, se organizan los archivos de la administración pública. Entonces, digamos que hubo una doble redención, una redención material en la transformación arquitectónica, una redención simbólica en la memoria, que es el tema que nos convoca hoy día, y hoy nuestra responsabilidad como Casa de la Memoria Histórica reside en eso, en integrar de manera crítica toda esta experiencia a la memoria colectiva de nuestra población, no solamente la nuestra como institución. De esta manera podemos extraer los aprendizajes necesarios para la construcción de un aparato de justicia y penitenciario que redima la humanidad, que destierre la injusticia, que construya una sociedad más justa y más democrática, con la fuerza de las ideas, desde luego, como nuestro instrumento más poderoso. Desde luego, las reflexiones más precisas y especializadas pues vendrán de la materia, de quienes se desempeñan en ese ámbito y, bueno, de quienes nos acompañan en esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención, a nombre del Archivo General de la Nación. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de continuar con el conversatorio, me gustaría hacer un breve paréntesis. Agosto es un mes importante para recordar, justamente aquí en el Archivo General de la Nación, no únicamente porque el archivo es en sí un espacio, un repositorio de la memoria nacional, sino porque también se cumplen 46 años del cierre de Lecumberri. Tenemos a personas importantes que nos ayudan a hacer memoria en esta mesa. Rodrigo, por parte del Archivo General de la Nación, don Sergio García Ramírez con su experiencia, y la maestra María Gerlich como la directora en México de una importante editorial jurídica que es Tirant Lo Blanche, ¿no? Todas estas personas de alguna forma encargadas también de hacer memoria. En el número de abogacía de la revista que les acabamos de obsequiar, publicamos una conversación que tuvimos con el doctor Sergio García Ramírez sobre su experiencia como último director de la cárcel de Lecumberri, y justamente porque es el número que queremos dedicar a la memoria. Pero en torno a la memoria no solamente están las cárceles, hay otros tantos temas que tenemos que tener en mente, ¿no? Sobre todo graves violaciones a derechos humanos. En el número van a encontrar textos dedicados, por ejemplo, a la desaparición forzada de personas o a resaltar las personalidades a quienes tenemos que voltear a ver del pasado para saber darle sentido al presente y al futuro, saber a dónde dirigirnos si queremos crear un país más justo, más digno, donde podamos vivir plenamente como personas. En este sentido, bueno, nuevamente quiero agradecerle a Rodrigo, y a pesar de que no necesitan mayor presentación ni don Sergio García Ramírez ni la maestra María Gerlich, pues voy a leer unas breves semblanzas que preparé para ellos. María Gerlich León es doble graduada por la Universidad de Valencia, España, en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Tiene un máster en acceso a la abogacía por la Universidad Europea de Madrid, un MBA, que es un máster en administración, por el TEC de Monterrey. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Fue becaria del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y en la Consellería de la Infraestructura y Obras Públicas. Desde 2018 se incorporó al grupo editorial Tirant Lo Blanche, primero como editora para México, para después asumir la dirección de este país en la editorial, puesto que desempeña actualmente.
Don Sergio García Ramírez es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero, sobre todo jurídicos y criminológicos, pero también tiene textos políticos y literarios. Ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene una extensa trayectoria en penitenciarismo y fue el último director de Lecumberri y el encargado de cerrar la prisión. El conversatorio que viene a continuación son básicamente algunas preguntas que preparamos para hacérselas a los ponentes y que se detone una reflexión, ¿no? Por supuesto pueden salir cuestiones que no necesariamente respondan a las preguntas, pero que sirvan al diálogo y que inviten a reflexionar. Después de esto, una vez que terminen las preguntas, que terminen los ponentes, la ponente de responder, también se va a abrir un breve periodo de tiempo para si alguien quiere hacerles algunas preguntas. Entonces, bueno, en este sentido, yo les pregunto, si quieren seguimos este orden, primero que responda María y después que responda usted, doctor. Yo hago la pregunta y ustedes la responden y así nos vamos. A 46 años del cierre del Palacio de Lecumberri y con lo que acontece aún en la actualidad penitenciaria del país, consideramos importante hacer la primera reflexión. ¿Cuál es la finalidad de una cárcel? Bueno, pues muy buenas tardes y antes de responder propiamente dicho, pues me gustaría agradecer a la revista Abogacía pues la organización de este evento. Muchas gracias, Mateo, y a todas las personas que la componen, al Archivo General de la Nación. ¿No se escucha? Perdón. Sí, ahora sí, ¿verdad? Bueno, también agradecer al Archivo General de la Nación por permitirnos celebrar también este evento esta tarde y, por supuesto, a los dos ponentes y a Mateo que nos acompañan. La verdad estoy muy honrada de acompañarles esta tarde. Muchas gracias también a todos por venir. Bien, respecto a la pregunta, y aunque yo pues voy a responder un poco desde el ámbito editorial, que creo que tiene muchísimo que ver con la memoria, ¿no? Esta primera pregunta, pues sí me gustaría centrarla en que pues, la finalidad de una cárcel o del sistema penitenciario en general en la actualidad, pues desde luego lo tenemos que ver desde el punto de vista democrático, ¿no? Una vez pues, nos ponemos este tipo de gafas para ver el sistema penitenciario, pues creo que tenemos que pasar por algunas ideas, ¿no? Tenemos que huir del castigo por castigo, ¿no? de la represión, desde luego. Tenemos también que poner atención pues, tanto a las víctimas como a los derechos humanos. Tiene que ser un sistema penitenciario que de alguna forma sea capaz de reparar y también de reinsertar a las personas que entran en él, ¿no? La observancia de los derechos humanos, desde luego, que especialmente en el continente ha cobrado una importancia muy relevante y especialmente en el sistema penitenciario tiene que desarrollarse todavía más, ¿no? Y también pues, hay un tema muy importante que es pues, el estudio sociológico del origen de los problemas que azotan al sistema penitenciario, ¿no? ¿Por qué las personas que llegan a él han llegado a él? ¿Cuál es el problema de origen? ¿Cuáles son las desigualdades que provocan que cierto tipo de perfiles pues, terminen teniendo estos ciclos delictivos, por así decirlo, y demás, ¿no? Desde luego tiene que ser un sistema penitenciario que apunte hacia la reinserción social, hacia la reeducación social también, ¿no? Tiene que tener, pues, desde luego la cárcel siempre cumple con una función social, y pues con una garantía de las personas que interactúan con él, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ese debería ser el deber ser, también creo que hoy en día nos atraviesan algunas tendencias que pues, no son propias de un sistema penitenciario con tintes democráticos, ¿no? Tanto en México como en España, que son las realidades que más conozco, creo que estamos asistiendo a procesos pues, de populismo penal muy preocupantes, ¿no? Intentamos arreglar los problemas penales y del sistema penitenciario a base de legislar penas más duras para ciertos delitos o ampliar el catálogo de delitos que tienen la pena de prisión como pena, ¿no? Yo creo que eso, pues, desde luego, no forma parte de la función del sistema penitenciario, incluso lo contradice, ¿no? Tampoco pues, podemos ver la prisión preventiva como un parche a los problemas que tiene el sistema.
Sin embargo, también me preocupa bastante, creo que es una preocupación actual y que justo hoy que hablamos de memoria, creo que hoy en día, especialmente en México, es uno de los temas que más nos preocupan respecto al sistema penitenciario, ¿no? También vemos la prisión como un parche a la prevención del delito, ¿no? Y a la educación social para que no se llegue a la situación de insertarse en el sistema penitenciario. Otro de los problemas y tendencias es que vemos que el sistema penitenciario puede llegar a ser un generador de nuevos delitos. Entonces, pues también tenemos un claro problema ahí. Para ir concluyendo, pues yo pienso que tenemos que volver a esa primera visión, porque pues si no regresaríamos a las primeras concepciones sobre la cárcel, ¿no? Que era castigo por castigo, como decía, el aislamiento, la expulsión y la exclusión. Sin embargo, pues tenemos que transitar, que es pues la idea, ahora hay que llevarla a la práctica, de reinsertar y reeducar para pues poder regresar a las personas que pasan por él a pues un estado ideal en la sociedad, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. ¿Esto no funciona? No, creo que no. Voy a probar. A ver, voy a intentar con este micrófono. No sé si se oye bien. Si no se escucha nada, ustedes salen ganando y yo salgo perdiendo. Ustedes por no oírme y yo por hablar un poco en el vacío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me hicieron favor de formularme. Ante todo, a la revista Abogacía. Maestro Mancilla, muchas gracias por su hospitalidad en este encuentro en el que puedo tener el placer de acompañar al doctor Moreno Elizondo, cuya intervención he escuchado con enorme interés, y también a la maestra, la doctora Gervis León, de la editorial Tirán Lo Blanche, y lo destaco porque es una editorial hospitalaria a tal punto que ha publicado una obra mía, justamente sobre la reforma penal o los reformadores y lo que se llamó en su momento el derecho penal ilustrado. Se ha mencionado aquí que estamos a 46 años, lo apunté para no equivocarme de fechas, a estas alturas me equivoco con frecuencia de fechas y nombres, aquí estamos a 46 años del cierre de Lecumberri. En realidad estamos a 46 años de que se abrió la puerta de Lecumberri, porque cerrada estuvo durante 3/4 de siglo, y de eso se trataba, de que estuviera cerrada, era el propósito de una prisión y de esta prisión. Pero se abrió, y se abrió por fortuna, cuando con mucha esperanza, que luego se vio empañada por los hechos, pero con mucha esperanza se inició la transferencia de quienes habitaban esta institución a otros reclusorios. La historia de esos otros reclusorios no forma parte de nuestra reflexión en este momento. Sería una historia, en fin, con luces, pocas y sombras muy numerosas. Pero en fin, no se trata de eso, sino de hablar un poco o un mucho de Lecumberri. Yo celebro que se haya llegado a la decisión en aquel entonces de no demoler esta prisión. Lo digo como el último director que fui de este reclusorio, allá en 1976, cuando se había propuesto por el gobierno federal, por el gobierno de la República, que estaba comprometido con un amplio proyecto de renovación penitenciaria, el cierre de Lecumberri o la apertura de Lecumberri y el traslado de las responsabilidades de la cárcel preventiva a otras instituciones, se decidió también, no es una decisión del director de la cárcel, por supuesto, es una decisión que rebasa al director de la cárcel, se decidió demoler este edificio para cancelar las sombras, la oscuridad de una tradición dolorosa a la cual se ha referido ya el doctor Moreno Elizondo. Se iba a establecer aquí lo que se llamaría la Alameda del Oriente, un vasto jardín, un amplio jardín para recreación y respiración de los habitantes de esta parte del país, de la ciudad. Bueno, empezó la demolición, yo tenía en aquel entonces como director mi oficina a unos metros de la entrada del edificio y pude escuchar con el buen oído que tenía entonces cómo la pica golpeaba los muros de Lecumberri para su demolición. Afortunadamente, y subrayo esto, afortunadamente, gracias maestro, un grupo de lúcidos investigadores y profesores de diversas disciplinas y miembros de distintos institutos tuvieron una idea diferente
y se preocuparon. Personas del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Históricas, de facultades diversas de nuestra universidad, arquitectos, artistas, historiadores, se preocuparon por lo que iba a pasar, por la demolición de este edificio y protestaron de una manera razonada, inteligente, ante las autoridades del país, particularmente ante el presidente, y recordaron la pérdida que había sufrido la ciudad, pérdida de un testimonio urbano, pérdida de una prenda de la arquitectura urbana cuando se demolió la Castañeda. Cuando se demolió la Castañeda, por cierto, ustedes han rescatado fotografías muy elocuentes a propósito de la Castañeda, el manicomio de la Ciudad de México, otra de las obras del Porfiriato, pues se perdió el testimonio de una pieza arquitectónica de gran valor, equivalente para el tratamiento de enfermos mentales a esta institución de Lecumberri para reclusión de personas a las que se había condenado, a las que se había sentenciado como responsables de delitos. Entonces, esta protesta vehemente, bien fundada, de aquel grupo de profesionales, interesó al gobierno de la República. Estábamos en 1976, estábamos en julio, agosto de 1976, y por lo tanto tocaba a su final un periodo de gobierno. Nosotros dividimos la historia por etapas sexenales, pues en fin, un sexenio estaba a punto de concluir, ya había un presidente electo, ya había nuevas autoridades en el horizonte, y el presidente en 76 resolvió que el presidente desde 76, el nuevo presidente, debía resolver qué hacer con esta institución, con este edificio, más que con esta institución, y entonces, bueno, Lecumberri, que se había abierto, se cerró temporalmente y se tomó una decisión interesante, justa, juiciosa. Era entonces, en el nuevo gobierno, secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, un maestro de Derecho Constitucional y de Teoría Política, un hombre de gran talento, coincidió con que era un despropósito destruir un edificio para romper una tradición y para abolir un sistema sombrío y sustituirlo por un sistema con mayor claridad. Entonces, secundó la idea presidencial en ese sentido y encomendó a un arquitecto notable de aquel entonces, el arquitecto Medellín, que diseñara los planos y los planes para establecer aquí lo que ahora tenemos, el Archivo General de la Nación. En lugar de ser un centro de recepción de seres humanos maltratados, desvalidos, se convirtiera en un lugar para el recogimiento de documentos y para la salvaguarda de la memoria del país. Creo que fue una decisión muy afortunada. Qué pena que hayamos perdido la Castañeda, no que la hayamos perdido como manicomio, sino como edificio, y qué bueno que hayamos logrado conservar Lecumberri. Ya se ha explicado acá los quehaceres de la prisión, cuáles son los designios del sistema penitenciario o de las prisiones en general. Las prisiones no son una pena muy antigua, son una pena relativamente reciente si se piensa en los castigos milenarios, si se echa la mirada hacia atrás durante miles de años. Las penas favoritas de los antiguos o antiquísimos regímenes históricamente no eran las de reclusión, mucho menos con vistas en la readaptación de alguien, de ninguna manera. Las penas favoritas eran la pena de muerte, desde luego, el destierro, la confiscación y otras figuras de esas características. La prisión pena surgió posteriormente. Primero surgió la prisión como sistema de reclusión preventiva mientras se juzgaba, y eso lo dicen las partidas, lo dicen viejos testimonios documentales, mientras se juzgaba al reo y se llegaba a alguna conclusión que podía ser el patíbulo. Entonces, ese fue el origen de la prisión. Luego vendría la prisión penitenciaria, digamos, como lugar de penitencia, como lugar de cumplimiento de pena, ya no de custodia de procesados, sino de aplicación de pena a sentenciados. Y esa pena, bueno, se emprendería, desde luego, dentro de las políticas del Estado, es una institución inserta en los proyectos políticos de una sociedad, de un Estado. Se concebía como un medio para, primero se dijo, la regeneración, así lo dijo la Constitución mexicana originalmente,
para la regeneración. Palabra un poco fuerte o mucho fuerte porque regeneración pues significa regenerar, volver a ser, volver a construir, dar a luz nuevamente, y esa es una pretensión, me parece imposible e indebida. Una cosa es mantener a alguien cautivo por ciertos motivos y otra cosa es pretender sacar su conciencia y convertirlo en un ser humano diferente. Después, esta pretensión de regeneración establecida en nuestra Constitución de buena fe, no con una mala intención, de buena fe, pues se modificó allá en 1964, cuando se estableció la necesidad, que era evidente, de revisar el sistema penitenciario mexicano, que había sido objeto de muchos proyectos, y de incluir nuevas ideas. Esto surgió en una reforma constitucional de ese año, 64, que adquirió vigencia en 65, y se comenzó a hablar entonces de readaptación social. Digo, se comenzó a hablar en la Constitución, porque de readaptación social se venía hablando de mucho tiempo atrás. Se trataba de adaptar al sujeto a la sociedad a la cual iba a sumarse cuando cumpliera su condena. Esa era la idea, esa era la teoría, esa era la doctrina. Si esto era positivo o negativo es algo que también se está sujetando a muchos debates. Pero en 64, 65, eso dijo nuestro artículo 18 reformado. Y seguimos adelante construyendo prisiones, modificando sistemas, reclutando personal, lo cual nunca se hizo completamente ni en forma suficiente y adecuada, y modificando leyes. Ha sido más fácil para nosotros, lo digo ante un grupo de compatriotas que están perfectamente al tanto de esto, modificar leyes, incluso constitucionales, que erigir instituciones novedosas, y establecer en ellas conceptos inteligentes, interesantes, que tengan una buena desembocadura. Más recientemente, en otras reformas constitucionales, a la justicia penal, en la más amplia reforma constitucional penal de nuestro tiempo, se rechazó la idea de readaptación social, se estimó que era contraria a los derechos humanos y que era además ilusoria, que no se readapta en las cárceles, que son sistemas cerrados. Adaptar para la libertad en un sistema cerrado es por lo menos una paradoja, y se incorporó un concepto distinto, el concepto de reinserción social. Se trataba entonces de calificar, me refiero a las prisiones para sentenciados, de calificar al sujeto para que se pudiera insertar, reinsertar, reacomodar en la sociedad a la que había de salir. Claro, para pensar en reinserción social hay que pensar también en las características de las penas y en la duración de estas, porque hablar de reinserción social o de readaptación incluso, cuando hay penas de 120 o 130 años de prisión, es por lo menos muy paradójico. Si hablamos de 1 año, 2, 10, pues tal vez tenga sentido usar esas palabras y pretender esos fines, pero claro, con prisiones de 70, 80 o 100 años, pues la reinserción social parece un sueño y se convierte en una pesadilla además para la sociedad, sostener prisiones que no sirven al objetivo constitucional. Bueno, eso fue lo que se quiso hacer a lo largo de nuestra historia penitenciaria. La prisión apareció en la Constitución, el sistema penitenciario apareció en la Constitución de 57, después de algunas referencias previas en otros documentos constitucionales, para sustituir a la pena de muerte. Se conservaba la pena de muerte, diciéndose también, se conservará la pena de muerte, pero solamente hasta que se tenga un verdadero sistema penitenciario. Y cuando se tenga un sistema penitenciario, pues podríamos abolir la pena de muerte. Bueno, el sistema penitenciario no es equivalente de cárceles, ¿verdad? No es equivalente de instituciones de reclusión. El sistema penitenciario es algo muy ambicioso. Pero coloquémonos en la perspectiva de 1857, de los años anteriores y de los inmediatos posteriores. El Estado mexicano fue muy vacilante, o mejor dicho, los gobiernos de la República fueron muy vacilantes en este camino, y aun cuando hubo nuevas prisiones, pues no necesariamente se suprimió la pena de muerte, como ocurrió cuando se inauguró un penal en Puebla, celebrando la victoria porfirista
en la contienda contra los conservadores. El 2 de abril se inaugura la prisión, pero no se suprima la pena de muerte en la legislación federal. Por si las dudas, ¿no? Para tener las dos cartas, cárcel, pero también suplicio, también muerte, supresión de la vida. Bueno, en fin, hubo muchas ilusiones penitenciarias, hubo muchos debates penitenciarios. Del mismo modo que hemos hablado, y eso lo saben ustedes muy bien, constantemente de una reforma política, de una reforma social, de una reforma fiscal inclusive. Hablamos sin cesar desde el inicio de la vida independiente de una reforma carcelaria, de una reforma penitenciaria, y ojalá que la tengamos pronto y que sea muy buena, que sea muy positiva, que atienda a los altos objetivos que se proponen. Y Lecumberri en su momento, bueno, quiso servir a estos designios. Los autores del proyecto normativo de Lecumberri fueron positivistas de la hora porfiriana, particularmente un muy notable jurista de entonces, Miguel Macedo, que fue el primer presidente del Consejo de Administración de Lecumberri, que cuando se inauguró esta prisión en presencia del dictador Porfirio Díaz, pronunció un discurso muy interesante, diciendo cuál era el objetivo de esta cárcel y cuál era su destino, y le dijo a Porfirio Díaz en su cara: cuando usted, señor, se retire de esta celebración, de esta fiesta, de esta inauguración, aquí reinará el silencio, porque hemos concebido un sistema inicialmente celular, luego sería progresivo, de alojamiento de reclusos en las celdas, poco menos de 1000, ya se refirió a esto el maestro Moreno Elizondo, en las celdas de la penitenciaría, para que cursen la primera etapa de su reclusión en absoluto silencio, reflexionando sobre sus culpas y meditando seguramente en su redención. Obviamente sin recibir visitas, sin hacer trabajos en común, en fin, bajo un sistema muy cerrado, muy angustioso. Luego vinieron muchas novedades, ¿verdad? Paulatinamente, la cárcel de Belén, que era el original recinto para los procesados, bueno, hizo crisis, se mantuvo en crisis todo el tiempo, pero llegó un momento en que la crisis fue insoportable, se cerró, los presos que estaban ahí, ahora está ahí el Centro Escolar Revolución, en el corazón de la Ciudad de México, los presos que estaban ahí se trasladaron a esta institución y ahí fue el final de Lecumberri como penitenciaría. Se convirtió en una institución donde quedaron revueltos, procesados y sentenciados, y también hombres y mujeres, porque había pabellones también para mujeres, no tan separados de los pabellones para varones. Luego se construyó la penitenciaría del Distrito Federal, la cárcel de mujeres, instituciones en Iztapalapa, y bueno, Lecumberri se convirtió en cárcel preventiva, que no era la idea inicial de los creadores de Lecumberri, y después se clausuró en la forma que ya mencioné, aunque muy ligeramente, muy de paso, se cerró y convirtió en Archivo General de la Nación, y aparecieron los reclusorios preventivos del norte y del oriente, inicialmente, no del sur, del norte y del oriente, inicialmente. Luego vendrían otras muchas cosas que forman parte de nuestra severa, durísima historia carcelaria. Gracias, maestro. Perdón. Y el otro, por favor, que le queda más. Muchísimas gracias por las respuestas. La siguiente pregunta es, con el devenir de las prisiones en México, ¿hacia dónde deberían transitar el jus puniendi y las cárceles? ¿Pueden los libros jugar un papel importante en esto? Sí, muchas gracias. ¿Hacia dónde debe transitar el jus puniendi, ¿no? Pues ese poder del Estado de castigar aquellas conductas que no son aceptables en determinada sociedad. Y pues retomando el tema del concepto de reinserción, yo creo que también da para reflexionar reinsertarse hacia dónde, ¿no? Porque también tenemos que considerar que bajo este enfoque pues tenemos una suerte como de idea de que la sociedad de la cual viene la persona que ha cometido
actos que no están conforme a las reglas de esa sociedad, pues puede ser hasta idílica, ¿no? Pero si estamos reinsertando dentro, pues, de una sociedad en la cual, pues, existen, no en la generalidad, pero sí en los contextos de los cuales vienen estas personas, en muchos casos esos contextos, pues, no son idílicos y tampoco esos contextos cumplen con el deber ser de esa sociedad, pues es complicado, ¿no? Reinsertar hacia dónde. Entonces, creo que también deberíamos tener una visión un poquito más amplia de lo que es el jus puniendi, ¿no? Y poder insertarle la cultura de la prevención y la promoción, la cultura, pues, democrática, de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Y, pues, en ese sentido, en el tema, pues, de la prevención, para que la sociedad desde la cual y hacia la cual van las personas que pasan por el sistema penitenciario sea, pues, un poquito mejor, yo creo que la cultura, sin duda, juega un papel esencial, y dentro de la cultura, evidentemente, los libros, ¿no? Yo creo que a las personas que están en el sistema penitenciario tenemos una obligación de acercarle a esa cultura, ¿no? Porque, pues, es una vía, en primer lugar, pues, de formación, de despertar intereses en ellos distintos a los que le han llevado a ese lugar, ¿no? Y en este punto, pues, yo quiero hablar de los libros dentro del sistema carcelario, ¿no? Nosotros opinamos, los que nos dedicamos al sector editorial, que el libro es una institución, ¿no? Más allá de un objeto que pensamos que es una institución. Es un formato tangible que perpetúa las ideas en el tiempo, ¿no? Y por eso, pues, me gustó tanto relacionar el sector editorial con la memoria, ¿no? También es un medio de transporte para las ideas transformadoras, se le da valor y reconocimiento a su contenido solamente por estar publicado en este formato, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que acercar este formato, esta institución de los libros a las personas recluidas, pues puede ser muy beneficioso, porque hace empatizar con otras realidades, les hace también escapar del ambiente en el cual, pues, estaban y conocer otras realidades, ¿no? También creo que es bien interesante reflexionar sobre qué papel juegan los libros en las instituciones penitenciarias, concretamente cuando tiene que ver con, por ejemplo, con menores de edad que no han conocido otra realidad que la de la cárcel, ¿no? Yo creo que en ese ámbito concreto, por ejemplo, se acerca, como decía, a los menores a un mundo que ni siquiera pueden llegar a imaginar, ¿no? En ese sentido, hay muchísimas acciones que yo conozco, sobre todo en España, donde se ha seguido un sistema penitenciario del estilo, pues, nórdico, con esas ideas de educación dentro de las prisiones y demás. Por ejemplo, está la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, la UNED, donde, pues, los presos se pueden inscribir y semestralmente les llegan sus libros, ¿no? Hay un sistema de correos en el cual, pues, los presos pueden pedir los libros que solicitan y se llevan a las bibliotecas de estos centros penitenciarios. Y como anécdota, creo que siempre la biblioteca dentro de las cárceles es uno de los lugares, por así decirlo, más agradables. Es uno de los lugares como que es un oasis dentro de la prisión, y, pues, creo que eso, pues, no es casual, ¿no? Porque, como decía, creo que hace empatizar con otras realidades y trasladarse a mundos que probablemente los presos no conocen. Ahora bien, esa es la parte positiva. Sin embargo, creo que para que esto se realice, se debe hacer una verdadera labor de que estas personas tengan acceso a una variedad y calidad de contenidos, ¿no? De nada serviría sesgar los libros hacia los cuales, pues, tienen acceso. Entonces, yo creo que los libros y el acceso a la cultura en general juega un papel importantísimo en replantear, pues, ese jus puniendi, ¿no? Para promover los valores que queramos insertar dentro, pues, de esa cultura democrática, ¿no? Y para, pues, poder transitar dentro, pues, ahora sí, del sistema penitenciario. Ese sería un poquito mi comentario. Muchas gracias. Entiendo que la pregunta es la misma, ¿verdad? Jus puniendi, función de los libros. A ver, el maestro Mancilla Moya se ha referido al jus puniendi, que es una expresión latina, es un latinajo de esos que los abogados usamos con alguna frecuencia, no familiar para quienes transitan en otras disciplinas. El jus puniendi es el derecho de castigar, el derecho de aplicar castigos,
que se arroga el Estado, que se atribuye el Estado para mantener el control de la sociedad. Es el derecho de castigar y es la base, el ius puniendi, esa facultad de castigar, del derecho penal en su conjunto y del sistema penal, que es un sistema de castigos, como consecuencia de los delitos cometidos, de aquellas conductas a las que se supone son delictuosas por su extrema gravedad, por la forma en que dañan a la sociedad o a sus integrantes. Eso es el ius puniendi. Ahora, hoy la idea de castigos lisos y llanos, mondos y lirondos, ha sido revisada. Hoy la reacción estatal frente al delito o antes de que haya delitos, preventiva, como se ha dicho, está sujeta a una intensa revisión. La noción de castigo puede parecer trasnochada, aun cuando en la realidad la privación de libertad por un minuto, por una hora, por un día es un castigo. Así se experimenta por quien padece esa revisión. Hay que ver de nueva cuenta, hay que reconstruir el sistema penal con designios más luminosos, más diáfanos, más claros, que simplemente castigar. Y así se quiso inclusive implícitamente cuando se habló de regenerar, cuando se habló de readaptar, y hoy que se habla de reinsertar, pues no decimos para castigar o para retribuir. En el fondo hay una idea de retribución, mal por mal, daño por daño, pero bueno, pretendemos que haya algo más que eso. Ahora, los textos internacionales que se mantienen muy fieles a ciertas tradiciones sobre derechos humanos, por ejemplo, no hablan con la mayor frecuencia de reinserción, hablan con la mayor frecuencia de readaptación, de reeducación, de rehabilitación. Así que hay todo un proceso de revisión de conceptos y de revisión de objetivos. Generalmente se podría decir que lo que se propone un Estado democrático, un Estado respetuoso del ser humano y de sus derechos, con el sistema penal, es dotar a un individuo que ha infringido la ley de los elementos necesarios para que en libertad, una libertad fortalecida, cuente con los elementos para vivir en sociedad, aunque cuestione a esa sociedad y cuestione algunos de sus principios y algunos de sus supuestos méritos. No se trata de suprimir la libertad, sino de contribuir a que se ejerza con suficiente equipamiento. El que no tiene letras, pues que las adquiera, el que no tiene salud, pues que se reponga, y así sucesivamente, pero no necesariamente que se pretenda abolir la libertad. Imagínense ustedes, hoy día abolir la libertad en un Estado democrático sería una brutal contradicción. Ahora, en cuanto a los libros, pues evidentemente los libros contribuyen a este objetivo de construcción de seres humanos del mejor modo posible, pero no solamente de los reclusos, sino en general de todas las personas. Claro, cuando hablamos de libros, podemos hablar de libros impresos, pero también podemos hablar de libros que no están impresos, que se difunden, obras escritas, obras concebidas, que se difunden por otros medios, los medios electrónicos que han avanzado con vertiginosa celeridad y que se encuentran pues al alcance de muchas personas, no de todos, pero sí de muchas personas. Alguna vez se preguntó a un viejo maestro mío muy querido, muy admirado, don Luis Garrido, que fuera rector de la UNAM, a propósito de estos temas y a propósito sobre todo de la posibilidad de abrir el espacio de la cárcel para actividades religiosas, para la presencia de ministros de los cultos. ¿Qué opinaba él de eso? Y él dijo con llaneza, bueno, todo aquello que invite a pensar en una vida mejor debe ser facilitado en las prisiones y obviamente fuera de ellas también, pero por lo pronto en las prisiones. Él pensaba en los conocimientos religiosos, en las prácticas religiosas libres, pero yo tomaría esa misma idea para los libros, para la cultura en general, para todo aquello que se encausa a través de la lectura, todo aquello que contribuya a una mayor libertad del ser humano, debidamente equipado para enfrentar los problemas de la vida y darle solución, debe ser alentado. Y pues los libros son herramienta en ese sentido. Aquí en Lecumberri hubo una biblioteca, hubo una escuela,
No sé cuándo nació la escuela o la biblioteca de Lecumberri, con precisión, se llamaba Carranza, si no me recuerdo mal. Bueno, estaba aquí en lugar del reclusorio, no era tampoco una biblioteca admirable por el número y la calidad de sus libros, pero ahí estaba y más o menos al alcance de los reclusos, que no eran muy devotos de la lectura, por cierto, pero quienes estaban acuartelados en la biblioteca, trincherados en los libros, también reclusos, e impartiendo clases, pues hacían de la biblioteca un lugar paradisiaco dentro del infierno que era la prisión. Había muchos profesionales, había muchas personas con una buena formación académica que habían llegado a este reclusorio por los motivos por los que se llegaba y que iban a la biblioteca. Bueno, en un tiempo, el maestro Moreno Elizondo ha hablado ampliamente de esto, a propósito de libros, en un tiempo se prohibió el ingreso a Lecumberri de libros, no de todos los libros. No recuerdo que se haya prohibido, por ejemplo, la introducción de la Biblia o de los evangelios, tal vez ocurrió alguna vez, no lo sé, pero no tengo noticia de esto. Pero sí de los libros que pudieran prender ideas o incrementar ideas que algunos reclusos tenían, los presos políticos, por ejemplo, y eventualmente otros, a propósito de la sociedad en su conjunto. Entonces, eran libros prohibidos. En una regresión a la Edad Media o algo anterior a la Edad Media, pero así ocurrió. Eso no se podía introducir en la cárcel, no se podía leer, estaba prohibido. Bueno, suprimimos esa indigna proscripción, además totalmente absurda, que lejos de resolver problemas creaba muchos más y no nos hizo ningún daño la presencia de libros de literatura socialista o comunista, inclusive de otras corrientes en Lecumberri. Sí nos hizo mucho bien que entraran esos libros y que discutiéramos abiertamente. De aquel entonces hubo un ensayo interesante para podernos manejar, y al hablar en primera persona plural me estoy refiriendo a la administración del reclusorio, para podernos manejar con los presos políticos, que eran un buen número, y muchos de ellos tenían una información, una educación muy estimable. Se constituyó, no sé si me estoy saliendo del tema, maestro, pero si me estoy saliendo ya usted me cortará. Bueno, se constituyó un pequeño equipo de profesores de la UNAM y de otros planteles, pero esencialmente de la UNAM, bajo la conducción de un profesor de la universidad, Francisco Casanova, un sociólogo que luego fue director general de Acatlán, ya desgraciadamente falleció, y él llamó a sus filas a sociólogos, a politólogos, a algunos literatos también, para abrir espacios de discusión con los presos políticos, de análisis y discusión. No todos los presos políticos lo aceptaron, algunos se mantuvieron al margen porque pensaron que era un medio del que se valía otra vez el gobierno para ejercer su visión represora o para desviar las ideas. Pero fue un muy interesante esfuerzo que por supuesto suprimió todo aquello de prohibición de libros y prohibición de salida al campo deportivo y prohibición de visitas y todo ese esquema de represión que lo único que causaba eran problemas muy graves adentro de la prisión. Bueno, y ahí los libros jugaron un papel. Se traían libros, se prestaban, a veces se retiraban los libros, si se podía, se prestaban, y en torno al libro y a lo que el libro decía, o en torno a las ideas recogidas en el libro, se armaban mesas de discusión que a nadie privaron de la vida ni de su salud, y al contrario, contribuyeron a la mejor vida y a la buena salud, en cierta forma, de quienes participaban en estas mesas, en torno también a libros. Muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas a ambos. Gran parte de lo que desarrollaron responde a algunas de las siguientes preguntas que tienen que ver también con el efecto que tiene la lectura de literatura en las cárceles y si realmente puede servir para modificar a las personas y demás. Pero respondido eso, ¿no? Y retomando un poquito lo que ustedes han comentado, surge una pregunta importante, retomando una de las que ya les habíamos compartido. En 2020, recientemente, el actual presidente promulgó la ley de amnistía.
En la exposición de motivos de la ley de amnistía se decía que las personas que iban a ser beneficiarias de esta ley iban a ser sobre todo mujeres, personas jóvenes en situación de pobreza y personas pertenecientes a comunidades indígenas. Sobre todo porque se había hecho un estudio, el INEGI hizo un estudio en 2019 sobre la situación carcelaria en México. Y se dieron cuenta que muchas de las personas que estaban procesadas y que estaban privadas de la libertad durante el proceso y personas sentenciadas, sobre todo dentro de estas categorías, estaban ahí injustamente porque no se habían tomado una serie de cuestiones contextuales en cuenta, ¿no? Mujeres que habían tenido que, por cuestiones quizá de ilegalidad del aborto, tenían que haber recurrido al aborto de forma ilegal, por ejemplo, ¿no? Juventudes pobres que se habían involucrado con las pandillas y con los grupos delictivos narcotraficantes de la sección para también poder sostener a sus familias, etcétera. Y a comunidades indígenas que también en situación de pobreza en la sierra, por ejemplo, habían tenido que hacerle caso a grupos delictivos, a narcotraficantes, para sembrar amapola en sus tierras, ¿no? Porque era una forma de sustento económico y que era más fácil atraparlos a ellos que a los narcotraficantes, ¿no? Entonces, hay una autora, una antropóloga que se llama Rita Laura Segato. Ella tiene un texto que se titula El color de las cárceles en América Latina. Sus estudios de campo por las cárceles de la región llegan a conclusiones similares. A ver, las cárceles a quienes se están poniendo en prisión, a quienes se están privando de la libertad, pues no es necesariamente a delincuentes, es un determinado sector. Ella lo hace, hace el estudio desde una visión postcolonialista, ¿no? Estamos metiendo quizá a mujeres, estamos metiendo sobre todo a comunidades indígenas, y no a todas las mujeres, no, mujeres pertenecientes, o sea, no mujeres blancas liberales, ¿no? En fin, a una serie de sectores sociales a las cuales se les tiene que mantener en control, ¿no? Dicen, pues este es el fin de la cárcel. Los datos estadísticos en México mostraron eso, y AMLO decretó esta ley de amnistía. Sí hay una cuestión en las cárceles sobre la reinserción, sobre la readaptación en algún momento histórico, ¿no? Sin embargo, también hay una visión generalizada, ¿no?, en el imaginario colectivo sobre la justicia en torno a las cárceles, ¿no? La necesidad que tenemos las personas que se haga justicia ante lo que las atrocidades que se cometen. Y siempre, bueno, quizá esto es parte del populismo punitivo, pensamos en la cárcel para hacer justicia, ¿no? Pero la cárcel también tiene una función de hacer justicia. A partir de su experiencia, ¿realmente pueden hacer las cárceles justicia? ¿Pensadas así actualmente? Adelante, por favor. Bueno, perdón, voy a salir un poco del tema, pero se me acaba de venir a la mente una anécdota real que nos sucedió en la editorial que tiene que ver con, pues sí, con el sistema penitenciario. Y es que hace cosa de 2 años recibí una carta manuscrita de pues, una persona que estaba insertada estaba reclusa en un centro penitenciario, que exponía que no sabía muy bien por qué estaba allí dentro y que quería él de primera mano pues aprender sobre las leyes. Nosotros editamos textos jurídicos y que por favor si le podíamos obsequiar con una constitución, un código penal, un código nacional de procedimientos penales y, en fin, que quería por primera vez seguramente en su vida informarse sobre cuál era su situación legal. Lo que me sorprendió muchísimo es que en la misma carta decía que por favor no le enviásemos libros en tapadura porque no los iban a permitir ingresar. Hicimos lo propio, pero más allá de la anécdota, que creo que es bastante curiosa y además luego comentándola con algunos compañeros de otros países me dijeron que también a ellos les había sucedido, ¿no?, que desde dentro de las cárceles se habían comunicado con la editorial porque probablemente habían visto en internet que editamos libros sobre ello, no sobre X delito o lo que sea. Más allá de eso, más allá de la anécdota, me resulta muy interesante, y ahora sí tiene que ver con la pregunta, de que probablemente haya una gran población dentro de las cárceles que no están conectados con el sistema bajo el cual se les está juzgando y se les está llevando a esas penas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante, la pregunta. Creo que en la cárcel pues realmente no se puede hacer como tal justicia, porque al final están ahí por una injusticia que se ha cometido, ¿no? Al final. Creo que desde luego sí hay un sesgo
de clase, un sesgo de exclusión, desde luego, en la población, porque pues, el porcentaje de personas que provienen de un ámbito, por así decirlo, de clase alta o de una clase económica predominante es un porcentaje muy menor respecto a aquellos que históricamente han estado excluidos, y especialmente en el contexto en el que nos movemos en México y en el continente, ¿no? Pero yo creo que también pues, hay alguna luz, ¿no? Voy a volver al tema de los libros porque es un poco a lo que nos dedicamos, pero también al tema del trabajo, ¿no? Yo creo que en la cárcel, a pesar de que no hay una oportunidad de hacer justicia como tal, porque además muchos de los delitos pues, son difícilmente reparables, y esa es la idea de justicia que quizá algunas veces se persigue, ¿no? Sí creo que puede ayudar a darles luz respecto a lo que viene después, ¿no? El tema del trabajo y la cárcel. Aunque ha habido tendencias de pues, trabajo forzado de la población, con la población carcelaria, ¿no? O incluso de aplicar políticas de utilitarismo a las personas que están dentro de la cárcel y que sean pues, mano de obra para pues, industrias pesadas, como por ejemplo sucedió en la Alemania nazi, o incluso pues, en España, ¿no? La construcción del Valle de los Caídos fue con presos políticos, era la cárcel al aire libre pues, más grande que existía. Yo creo que hoy en día, en el enfoque de aprender un oficio distinto al que les ha llevado a esa situación, creo que trabajo y reinserción tiene pues, una gran fuerza, y eso sí se acerca más a una idea como de justicia social, ¿no? No justicia respecto al delito que probablemente les ha hecho llegar allí, ¿no? Y volviendo pues el tema de la cultura, yo creo que la cultura, los libros y demás, desde luego tienen un impacto en por lo menos reubicar a la persona en la sociedad, acercarla en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones, como digo, ni siquiera estaban cerca de las reglas sociales que las están rigiendo, ¿no? Yo creo que pues, los libros, la cultura pues, son esenciales para pues, sí, perseguir un poquito la idea de justicia y de democracia dentro de las cárceles. A mí esa anécdota, la verdad, me dejó bastante tocada, ¿no? Porque también pensé, bueno, ojalá todos los problemas que tuvieran las cárceles fueran tomos de tapa dura, ¿no? O sea, ojalá esos fueran los objetos más peligrosos con los que se cuenta dentro de los centros penitenciarios. Pero más allá de la anécdota del objeto, pensé, es probable que esta persona ni siquiera entienda la razón por la cual está ahí, y le ha despertado pues, probablemente el tiempo, el aburrimiento, lo que sea, le ha resultado el interés, y yo creo que eso es una buena señal, ¿no? Que al menos tenga el interés para poder aprender por qué está ahí, ¿no? Pero desde luego pues, una perspectiva cultural y sociológica del sistema penitenciario es muy importante, y creo que también muy compleja en un país como este, ¿no? En el cual pues, existen tantas realidades como cruzadas y transversales, pero sí, esas serían un poco pues, mis reflexiones. Muchas gracias. Inició usted su pregunta hablando de la ley de amnistía. Amnistía que significa, como sabemos todos, olvido. Es una invitación a la amnesia. Amnistía y amnesia tienen la misma raíz. Olvidémonos lo que pasó, perdonemos lo que pasó, en todo caso ignorémoslo y abramos la puerta de la prisión o del sistema penal para que los quienes lo están padeciendo puedan optar por una vida mejor. Este es un recurso del que a veces se vale el Estado para hacer justicia o para desahogar las prisiones o para otros propósitos que pueden tener que ver con ciertas políticas en boga. Bueno, aquí hemos tenido en la historia republicana, en la historia de México, hemos tenido muy numerosas amnistías. Prácticamente todos los movimientos políticos belicosos a lo largo del siglo XIX, XX, culminaron en una amnistía de diversas características, pero no es posible que cuando se quiere transitar de una etapa a otra de la vida de un país, se mantengan las instituciones y las consecuencias de la etapa precedente en todos sus términos. Hay que hacer un ejercicio de perdón, de recuperación, de reconciliación, y a esto obedece la amnistía. Ahora, no sé yo, y si lo supiera, pues no me atrevería a citar cifras sin un previo análisis cuidadoso, no sé yo cuáles fueron los resultados de esa famosa ley de amnistía. ¿Qué es lo que pasó con ella? En el mundo de los reos federales, poca cosa.
Y en el mundo de los reos comunes, el mundo de la justicia ordinaria local, pues menos todavía, ¿no? Así que fue una explosión declarativa con un cierto propósito, que espero yo se haya visto satisfecho, pero los resultados de la famosa amnistía no son notables, por lo menos, ¿no? Otras amnistías hubo antes en el curso de nuestra historia que tuvieron mejores consecuencias, más visibles consecuencias. Ahora, el tema de justicia y prisiones. Bueno, aquí hay un problema previo muy severo, muy grave, justicia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de justicia? Elementos o instrumentos para hacer justicia. Bueno, perdonen ustedes la pedantería de la pregunta, pero ¿qué es justicia? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Cómo qué entendemos por virtud, por verdad, por bien? Esto es muy complicado, pero no nos perdamos en estas elucubraciones, vamos a pensar en lo que corrientemente se llama justicia y reconozcamos que las prisiones son un elemento de un sistema de justicia penal, de cierto elemento de justicia penal que impera en determinadas circunstancias. Es la prisión y sus circunstancias, orteguianamente, entonces impera ese. Y esa justicia penal es el producto, es el reflejo de determinada cultura prevaleciente en cierta sociedad. Las leyes penales, las leyes de procedimiento penal y otras leyes, incluso las constitucionales, se dictan a la luz de una cultura para reformarla, para modificarla o para acentuarla, para centrarla, para ampliarla, ¿no? Si no se forma parte, si no se comparte, en ese sentido digo yo, formar parte de esa cultura, ¿cómo aplicar la ley penal y decir que ese es un acto de justicia? Si la persona a la que se le aplica la ley penal no comparte esa cultura, no porque la rechace, no porque pugne con ella o la combata, que puede ser, sino simplemente porque la desconoce, porque está al margen, como puede pasar, por ejemplo, dicho con todo respeto, en comunidades o pueblos indígenas que no tienen la cultura media de un habitante de una ciudad de nuestro siglo XXI, que es donde se dictan las leyes penales, es de donde emanan el Código Penal y donde se construyen las prisiones. Entonces, esto debe cuidarse con una gran pulcritud, con una gran finura, para no incorporar en las prisiones a título de justicia a quienes en realidad desconocen los elementos en que se sustenta esa supuesta justicia. Ahora, tampoco puede, creo yo, el Estado, si quiere mantener un cierto nivel de gobernabilidad, prescindir totalmente del sistema penal y decir, bueno, el que lo ignora, pues en fin, se puede valerse de su ignorancia y quedar al margen del sistema. Esto es imposible. Alguna vez se dijo en los códigos, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Esta es una vieja sentencia que data del derecho romano, es una cuestión muy antigua. Bueno, no es excusa de su cumplimiento, pero tampoco ilumina su cumplimiento. Así que esto tiene que verse con exquisito cuidado. Y en cuanto a las amnistías, puede ser un correctivo, como pretendió esta ley de amnistía a la que usted se ha referido, de injusticias cometidas, porque también ese era uno de sus designios. Se han cometido injusticias. Cuando habla de los indígenas, por ejemplo, se han cometido injusticias. Puede ser un correctivo de esas injusticias y enhorabuena, pero lo mejor sería no cometer las injusticias para que no haya que corregirlas, no perturbar la libertad y la vida de la gente para que no haya que resucitarla o curarla, ¿verdad? Entonces, esto es algo que verse con todo cuidado y a la luz del sistema penal en su conjunto y el sistema penal a la luz de una cierta cultura en su conjunto, ponderando los valores que esa cultura extraña y los principios en que se instala. Y después viene el sistema penal y después viene la prisión y después viene el análisis de prisión y o justicia. Es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, María, por la anécdota. La siguiente pregunta, hay dos preguntas más. Voy a cerrar con esta última para también darle espacio a las personas que nos acompañan de que puedan hacerles preguntas directamente a ustedes.
Nos hemos reunido en este espacio en la conmemoración del cierre de Lecumberri. ¿Cuál es el papel de la memoria en la transformación de los procesos sociales? ¿Por qué es importante que estemos aquí sentados haciendo memoria y reflexionando? Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría apuntar en primer lugar que en realidad pues la memoria como tal pues es un concepto que construimos, ¿no? O más bien es un proceso que construimos a través pues del análisis de los hechos pasados, pero que se hace en el presente seguramente con una óptica concreta, ¿no? Entonces, pues la memoria pues puede tener un carácter democrático e inclusivo, ¿no? O por el contrario puede ser puede tener como un carácter totalitario, ¿no? Y excluyente, ¿no? Porque pues el ejercicio de hacer memoria pues siempre conlleva, por así decirlo, un posicionamiento, ¿no? De quien la está haciendo y de quien la está imponiendo u ofreciendo, ¿no? Y también hemos de decir que la memoria pues siempre es selectiva, porque no puede formar parte de la historia ni de la memoria absolutamente todos los hechos que acontecen en la vida, ¿no? Entonces, pues en este sentido, en la selección de qué hechos se quieren guardar, pues también hay una carga ideológica muy grande, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos en un sitio muy interesante porque pues hay una suerte de metáfora, ¿no? Por una parte, una cárcel muchas veces constituye una idea de olvido, ¿no? De cosas que queremos olvidar que han sucedido, y por otra parte que se instalase aquí el Archivo General de la Nación, que tiene como objetivo preservar la memoria, pues me parece una metáfora muy bonita y que creo que pues valía la pena sacar a colación, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista de qué es la memoria, y perdón si lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero el sector editorial tiene pues un papel muy importante, ¿no? Porque yo creo que los libros al final pues son el reflejo de la sociedad en la que estamos, los hábitos de lectura también lo son, ¿no? Probablemente pues ahora leemos de una forma muy distinta a como se leía a principios del siglo XX, ¿no? Y sobre todo reflejan los temas de preocupación, sobre todo aquellos libros que son, por así decirlo, académicos y científicos del ámbito jurídico, probablemente, reflejan los temas de preocupación y las tendencias de ese determinado momento, y yo creo que los libros y la publicación, las editoriales, pues ayudamos justo a documentar esa memoria, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que creo, algunos de los temas que creo que formarán parte de la memoria de nuestro sistema penitenciario actual? Yo creo que claramente ahora pues existe un tema de preocupación hacia las garantías procesales, ¿no? Hay un tema de preocupación hacia las víctimas, una preocupación, como decía antes, hacia la prisión preventiva, ¿no? Este es muy interesante, creo, que pues refleja un poco la sociedad en la cual estamos. Hay una preocupación hacia la cultura de la paz, como una suerte como de reconciliación social, ¿no? Hay también una tendencia hacia la perspectiva de género a la hora de legislar y en el sistema penitenciario, ¿no? Una adaptación de las normas y sistemas normativos hacia las realidades de sectores históricamente excluidos, como pues planteaba antes Mateo, y también incluso pues una preocupación de que no existe un acceso igual a los derechos para pues todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio de recuperar la memoria pues siempre tiene un posicionamiento ideológico, siempre es un ejercicio que puede resultar inclusivo o excluyente, ¿no? Siempre es selectivo, y pues lo importante es que alguien haga esa tarea, como hace el archivo, ¿no? De dejar toda, por así decirlo, la materia prima para que los otros lleguen y puedan recuperar aquello que consideren de valor. Y pues ahí creo que las editoriales estamos intentando cumplir con esa función pues de al menos documentar y reflejar las preocupaciones de cada uno de los momentos, y bueno, pues eso es lo que me gustaría reflexionar, recuperando un poco la metáfora de olvido y de memoria que pues nos reúne en este lugar tan especial. Muchas gracias. Bueno, yo soy un devoto de la preservación de la memoria en sus distintos planos, en sus diversos órdenes, quizás porque mi propia memoria de hoy no es tan buena como mi memoria de anteayer, que fue mejor que la de anteayer,
Entonces, creo que debemos mantener vigente la memoria para mantener vigente nuestra propia vida. Es parte entrañable y esencial de la vida misma, del individuo. Un individuo que ha perdido la memoria en forma total se ha perdido a sí mismo. Ya no existe. No existe al menos para sí, y eso es lo más importante, existir para sí, aunque exista para los demás. Y algo semejante se puede decir de una nación, de una sociedad. Debe retener los datos de su memoria, debe mantener activa la memoria histórica, la memoria de lo que ha pasado. Alguna vez se dijo, o se ha dicho, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y hay cosas en las historias, en la nuestra personal, la de cada quien, y la de una sociedad que nadie quisiera repetir. Hay sucesos horrendos en la vida de un pueblo que no quisiera uno repetir, entonces hay que conocerlos justamente para no repetirlos. Y en esto se finca la protección jurisdiccional y otras protecciones de los derechos humanos, en una garantía de no repetición. Pero esta garantía de no repetición reposa sobre el conocimiento de lo que ha pasado. Esto que ahora se llama, muy difundido, justicia de transición, una justicia transicional, que a veces se aplica de una manera muy poco afortunada, pero bueno, no digo que se aplique en los hechos, digo que se aplica discursivamente, de una manera muy poco afortunada, pues es eso, ¿no? Recuperación de la memoria, confesión de los acontecimientos, y después viene el proceso de reparación y perdón, si es que esto tiene sentido. Bueno, pero sí, hay que preservar la memoria, y yo creo que este organismo, este archivo, pues es un baluarte de la memoria del pueblo mexicano. Hay de nosotros, si no tuviéramos este archivo de la nación, y otros archivos, por cierto, que hay en el conjunto de la República. Hay archivos locales, hay archivos municipales, hay archivos familiares, en fin, son círculos concéntricos de la memoria de un pueblo que debemos conservar y retener. Entonces sí hay que conservar la memoria, y enhorabuena, y hablando otra vez de las prisiones, que guardemos constancia y recuerdo, pero recuerdo puntual y documentado, de lo que ha sido nuestra vida carcelaria, de cómo se ha desarrollado esta, en todos sus aspectos, con el detalle a nuestro alcance, para incorporar las novedades que debamos incorporar y no incidir en los errores que debamos y debemos evitar. Entonces, bien que se estudie la historia de las prisiones, en México se ha hecho limitadamente, pero se ha hecho hasta cierto punto. En España hay tratados estupendos de historia de las penas, de historia, bueno, están los viejos maestros en los cuales estudiamos todos, ¿verdad? Sí, si no estoy mal informado, el abuelo del director del Archivo General de la Nación fue don Constancio Bernardo de Quirós, un criminólogo español de enorme trascendencia que enseñó en México y que era un estudioso de la historia de las cárceles y de la historia de las penas. Todo esto hay que mantenerlo vigente, no para incurrir otra vez en ello, sino al contrario, para evitar. Conocer el pasado para tener futuro, para tener porvenir. Gracias. Muchas gracias, maestra María, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, maestro Moreno. Tenemos espacio para un par de preguntas. No sé si alguien quiera participar, hacer alguna pregunta. Tenemos aquí un par de preguntas. David, ¿me puedes ayudar a...? Sí, es esta persona de aquí. Ah, ya está el micrófono. Ah, ok. Por favor. Soy Jaime Arismendi, buenas noches, vengo de una agencia informativa Argón México. Yo trabajé en la Subdirección de Prevención y Readaptación Social cuando usted era subsecretario. Yo tuve a cargo la edición que usted... tengo 72 años, doctor, lo que pasa es que soy longevo, esa es otra cosa. Sí, resulta que ese gran cambio que se formuló, que se proyectó y que se concretó durante su gestión como subsecretario de Gobernación, de pasar de esta penitenciaría, de este sistema carcelario, a uno nuevo con centros
de readaptación social, con grandes jardines, etcétera, pues pareciera que al paso del tiempo, pues volvió a caer casi en lo mismo, porque las cárceles nuevas, los centros de readaptación, siguen adoleciendo de muchas fallas. Tengo un caso, por ejemplo, que acabo yo de mencionar, de investigar, de una mujer que fue apresada hace 13 años, cuando ella tenía 25 años, acusada de ser contadora, la que pagaba las nóminas a policías, a ministerios, etcétera, en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando la verdadera culpable tenía 45 años de edad, era más conocida en Coatzacoalcos, y esta mujer era empleada trabajadora eventual de Pemex. Se han pasado 13 años, ella está ahorita presa en un penal local, estatal, en el Estado de México, y sería un caso que yo creo que quizás ustedes con sus conocimientos, con su experiencia, con esto pudieran ver cómo se puede atender o resolver. En 13 años no se le ha emitido sentencia, 13 años que no ha visto a sus hijos, en fin, es un tema muy lacerante. Y la otra pregunta, porque no es pregunta sino mera apreciación, en el año 2000 me pasaron una información de que aquí en el Archivo Histórico de la Nación se guardaba, así como ustedes bien lo dicen, un gran acervo de nuestro país. Un exgobernador de Guanajuato me comentó que Vicente Fox no tenía por qué ser candidato, Vicente Fox Quesada me refiero, no tenía por qué ser candidato porque su padre había sido estadounidense, su madre española, y que yo podía encontrar el acta de matrimonio de ambos, donde se declaraba que ambos habían sido extranjeros, y que si usted lo recuerda, o quien conoce de este tema del constitucionalismo, el artículo 82 había sido modificado, pero permitía que únicamente uno de los dos padres fuese mexicano por origen y el otro mexicano por naturalización. Y el caso es de que los dos padres de Vicente Fox Quesada no eran nacidos en México. Y lo peor, el papá sí se había naturalizado, pero después renunció para recibir la herencia que le dejaba el abuelo en Estados Unidos. Son dos casos que me gustaría nada más conocer sus opiniones. Les agradezco su atención. Por favor, por favor. Bueno, lo que usted manifiesta, el primer caso al que usted se refiere, pues parece ser un caso evidente de injusticia. No me puedo pronunciar específicamente sobre el caso porque lo desconozco totalmente, pero créame que injusticias como esa, o peores que esa, pues desgraciadamente se han cometido y se siguen cometiendo en todo tiempo. No me hago la ilusión de que en otro tiempo, cuando tuve más cercanía con este aparato judicial y penitenciario, las cosas eran necesariamente diferentes. Injusticias severas, fuertes, intolerables, desgraciadamente se han cometido. Gente que lleva en prisión más años que los que pudiéramos imaginar, pues abunda, ¿no? Es decir, la prolongación de la prisión preventiva. De hecho, la prisión preventiva en sí misma debe ser revisada, sobre todo esa forma patológica que se llama prisión preventiva oficiosa. Y en cuanto al caso del señor Fox, al que usted se refiere, pues yo entiendo que cuando se planteó su candidatura se revisó por quien tenía que revisarlo, su idoneidad para participar con esa candidatura, y este asunto no fue problema. Debo decirle y decirme a mí mismo, ya que estamos hablando de memoria, que yo no voté por él, pero tampoco cuestiono su legitimidad. Entonces, y disculpa que no pueda ir más lejos en una apreciación de este carácter, porque ya incurriría en una ligereza.
Bueno, pues si así fue, ya es un poco tarde para remediarlo, ¿verdad? Buenas tardes, soy Moisés Mancilla. Primero que nada es un honor estar Perdón, ante- no le escucho. Ah. Querría usted hablar con más fuerza y Sí. nitidez y quizás cerca de la tribuna. Claro. Bueno, mi nombre es Moisés Mancilla, es un honor Gracias. estar en su presencia, muchas gracias por sus palabras. Mi pregunta va principalmente dirigida al doctor, es una pregunta sobre derecho penal que tiene que ver con, bueno, derecho, teoría general del delito, derechos humanos y sobre todo la teoría general del bien jurídico. Y obviamente el tema de la ponencia, que es la memoria. Es una opinión consensuada que el derecho penal va a proteger existe para proteger bienes jurídicos que tienen que ser protegidos o tutelados jurídicamente. Sin embargo, en años recientes en Alemania se ha estado discutiendo, se ha reabierto toda esta discusión sobre la teoría de los bienes jurídicos. Me interesa en específico uno que en Alemania se conoce como la negación de Auschwitz, que cualquier persona que niegue la existencia de los campos de concentración o que hubo un genocidio, va a ser castigado penalmente. La memoria puede constituirse como un bien jurídico que legitime la aplicación del poder estatal, porque a su vez vamos a tener a los derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión. Y la libertad de expresión va a proteger tanto a personas que digan opiniones correctas como personas que digan opiniones incorrectas. Entonces, ¿qué tanto se puede constituir o qué justifica que la memoria pueda trascender al derecho penal como un bien jurídico que debe ser protegido? Bueno, puesto que el disparo fue directo hacia mí, voy a tratar de responder a su pregunta. Si la entendí bien, se trataría de exigir o no responsabilidades penales a quienes participaron en eventos como el de Auschwitz y otros durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron violaciones brutales de los derechos humanos, violaciones masivas y brutales de los derechos humanos, que en derecho penal internacional y también muchas veces en el derecho penal nacional se consideran imprescriptibles. Y en torno a esto no es la memoria lo que se está considerando como bien jurídico. La memoria puede servirnos como prueba en juicio, pero el bien jurídico no es propiamente la memoria, sino la vida y la integridad de quienes padecieron estos atropellos brutales por parte de quienes los cometieron en campos de concentración y en otros lugares de tortura y exterminio. Entonces, yo no tengo oposición a que se juzgue a los criminales de guerra, a los criminales contra la humanidad, en la inteligencia de que ya hay muy pocos individuos incursos en estos delitos porque el tiempo ha pasado, pero no ha operado la prescripción. No se nos ocurre pensar que las violaciones graves de derechos humanos constituyan temas sujetos a prescripción y que el tiempo borre aquellos hechos, no aquellos testimonios, no aquellas constancias. Las constancias ahí están, pero son prueba, no son en sí mismos bienes jurídicos. El bien jurídico afectado era la vida y la integridad de quienes fueron víctimas de esos delitos graves de lesa humanidad o crímenes de guerra, en fin, crímenes reprobados por el derecho penal internacional. Esa sería mi respuesta, si entendí bien su pregunta. No le escucho. No niego que se deba de castigar como a las personas que cometieron los hechos, pero actualmente si alguien niega esos hechos, incluso en la actualidad todavía se le castiga. ¿Por qué a las personas en la actualidad se les podría castigar por negar? A ver, si alguien niega la existencia de esos hechos, si alguien niega que ocurrieron, ese alguien que los niega no está privado de memoria, está privado de razón, porque son hechos evidentes que constan a la humanidad en pleno. Yo no veo cómo alguien, pero sí sé que hay algunos que los han negado, no veo cómo alguien puede negar que todo eso efectivamente ocurrió. Ya en las responsabilidades individuales, esto ya es otra cosa. Esto habría que acreditarlo individualmente, pero como datos de una experiencia humana, ahí están. Pero, Bueno, entonces, le agradezco su pregunta. No, pero nada más para concluir rápido. Entonces, la memoria no se constituye como un bien jurídico. Los testimonios que recogen la memoria, por supuesto que son un bien jurídico.
todo aquello que tienda a suprimir la memoria, cancelando sus testimonios o la posibilidad de recordar hechos, todo eso debe ser sancionado. Eso es un bien jurídico. Pero la memoria como facultad intelectual, bueno, pues formaría parte de la integridad del ser humano, de su capacidad de razonar, de su capacidad de investigar. En ese sentido, es un bien jurídico a proteger, pero no como abstracción, la memoria sí, en general no, sino todo aquello que entraña la posibilidad de recordar, probar y sancionar. Gracias. Bueno, por el tiempo tenemos espacio para una última pregunta allá atrás y damos por concluido. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Lorena Chávez, estudiante de Derecho de la UNAM, y yo quisiera saber si actualmente se está haciendo algo y si no, ¿qué se podría hacer para acercar este tipo de pláticas y la memoria histórica que se guarda en este tipo de lugares a las personas que actualmente están recluidas en estos centros penitenciarios? Porque las personas que estamos aquí reunidas somos bastante privilegiadas como para accesar este tipo de información y de tener este tipo de conversaciones, de pláticas, pero creo que es muy importante que se esté acercando también lo que se guarda aquí en estos centros a las personas de las que estamos hablando, por las que estamos abogando, que se esté haciendo un esfuerzo grande, mayúsculo, para acercar este tipo de pláticas a las personas que están actualmente recluidas en los centros penitenciarios. Gracias. Perdón, ¿usted es de la UNAM? Yo también. Entonces, como unamitas ambos, yo le voy a pedir que pase aquí y en voz más alta me haga la misma pregunta que está usted formulando para que yo le escuche bien. Porque si bien es cierto que la memoria con el tiempo disminuye, también disminuye el oído. Entonces me gustaría escuchar bien su pregunta, por favor. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si en este momento se está haciendo algo y si no, ¿qué se podría hacer de forma tangible para acercar este tipo de conversaciones, este tipo de pláticas y sobre todo la información que se guarda en este tipo de lugares a las personas que están actualmente en los centros penitenciarios? Porque las personas que estamos aquí en este momento somos muy privilegiadas de accesar a esta información, ¿no? Y no necesariamente está destinada a nosotros. Nosotros sí es muy importante que lo sepamos, pero creo que es todavía más importante que las personas que actualmente están recluidas lo sepan y tengan acceso a este tipo de lugares que están hechos para eso y que no pueden evidentemente salir y darse una vuelta por aquí y asistir a la plática. Y quisiera saber qué se está haciendo o qué se podría hacer para acercar este tipo de foros y este tipo de lugares, de centros de recopilación de memoria histórica a las personas que actualmente están recluidas en los centros penitenciarios. Gracias. Muchas gracias por haber venido a formularme más cercanamente la pregunta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es un poco difícil que yo lo conteste porque mi posición en la UNAM, mi función en la UNAM, pues es otra, es diferente. Cuando a mí me hacen el favor, como en este caso, y el honor de invitarme a compartir conocimientos o experiencias, lo hago con mucho gusto. E inclusive he procurado difundir lo que yo sé o lo que he vivido a través de publicaciones, algunas de ellas alojadas en la revista Abogacía, también merced a la hospitalidad de la revista. En cuanto a las personas recluidas, a los que se encuentran en centros penitenciarios, pues no es fácil que vengan aquí a revisar los archivos. Pero bueno, sería parte de un proceso de reinserción, mantener a estas personas informadas y enteradas no solamente de lo que ha pasado en las viejas prisiones, sino de su propia situación jurídica y del estado que guardan sus derechos. Pero lo que esté haciendo o no esté haciendo a este respecto el Archivo General de la Nación, pues no lo podría yo responder, no sé si usted podría ilustrarnos en algún sentido. Es más propia para usted esa pregunta que para mí. Claro, podría compartir brevemente que el Archivo General de la Nación trabaja muy estrechamente con grupos universitarios de carreras como Derecho, Criminalística, Criminología, mejor dicho, y digamos que vienen constantemente al archivo, se interesan por conocer el edificio histórico, por conocer los acervos, porque han encontrado un área de trabajo muy importante, una beta, y en particular nosotros hemos desarrollado un taller educativo de sensibilización que se llama Entre tú y yo estamos nosotros, que trata sobre el tema de la responsabilidad de las personas en la sociedad, digamos, a partir del Fondo Consejo Tutelar de Menores Infractores. Y con este taller hemos trabajado con estos grupos y además está en puerta el trabajo con el INJUVE,
con grupos que están de jóvenes menores de 18 años que están en proceso de reintegración. Esto está, digamos, en perspectiva. En septiembre estaremos trabajando este asunto. En octubre tendremos un conversatorio con ellos, un encuentro entre jóvenes para compartir experiencias de criminalización en perspectiva histórica y en el presente, cómo se vivió en algún momento a propósito del 68 y cómo se vive ahora, ¿no? Eso es lo que te puedo compartir. Por parte de la revista Abogacía, y muchísimas gracias por esa pregunta tan pertinente, no, creo que es importante asumirnos como personas privilegiadas si estamos compartiendo estos espacios académicos que en principio son céntricos, ¿no? Que son accesibles no a todas las personas, sino a este grupo de personas que estamos aquí. En revista Abogacía, en particular, hemos hecho un esfuerzo también por acercar este tipo de posibilidades para otras voces. Una de las entrevistas que van a salir más adelante en la revista es al grupo de teatro penitenciario que trabaja en las distintas cárceles de la Ciudad de México. Lo tiene el Centro Cultural Autogestivo, el 77, que es una rama social de Foro Shakespeare, y está compuesto en parte por personas que han sido privadas de la libertad y que, bueno, ya fueron liberadas, ¿no? Y que están haciendo este esfuerzo justamente por trabajar temas de reinserción social. Y pues la idea es justamente que la revista sirva como un puente de diálogo entre las personas que estamos afuera en este privilegio y que muy pocas veces sinceramente nos acercamos a las cárceles o a ver cómo viven las personas privadas de la libertad y cómo podemos coadyuvar en el proceso de reinserción, porque no siempre nos asumimos parte de ese proceso, ¿no? Pues es justamente generar ese puente de diálogo. Nos estamos acercando también a una organización de la sociedad civil que se llama Mujeres Unidas por la Libertad. Son mujeres que estuvieron privadas de la libertad en las Islas Marías y en Santa Marta, Catitla, que una vez que salieron generaron esta organización de la sociedad civil para ayudar a otras mujeres en su situación. Por un lado, ayudarlas durante su proceso dentro de la prisión y posteriormente al tema de cómo le van a hacer, ¿no? Una vez que salgan de la cárcel, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque muchas ya no tienen un círculo social al cual adherirse. Entonces generan estas redes de apoyo, ¿no? Y se ayudan entre sí. La idea de acercarnos a esas poblaciones no siempre es fácil llevar una presentación. Sí se hacen presentaciones literarias, no dentro de los reclusorios, hay espacios dedicados a eso. Uno puede entrar con las reclusas a través de la subsecretaría del sistema penitenciario, pero no siempre es fácil, y lo que podemos hacer quizá desde nuestra trinchera es más bien generar esos puentes de diálogo para que también entre nosotras, nosotros, nosotres, en estos espacios académicos podamos generar diálogo, reflexión, conciencia, ¿no? Y saber que podemos incidir en eso, es decir, sabernos agentes también del cambio, ¿no? Creo que eso es una parte importantísima. Publicamos en la revista no únicamente textos académicos de divulgación jurídica, procuramos publicar experiencias como la que les invitamos a ver, que grabamos con el doctor Sergio García Ramírez sobre su experiencia en Lecumberri, pero también publicamos textos artísticos, textos literarios que básicamente tienen, cuya lectura tiene un efecto diferente, ¿no? en la conciencia de los lectores, de las personas lectoras, vaya, justamente para intentar incidir en el cambio, ¿no? Nuevamente muchas gracias por tu pregunta, creo que es muy pertinente, y justamente creo que también estos foros de reflexión entre personas privilegiadas que somos, sirven para que generemos conciencia y nos sepamos agentes de cambio. Muchas gracias. Por último, quiero agradecer nuevamente al Archivo General de la Nación, directamente a la maestra Beatriz Cortés, con quien hicimos la gestión, pero también, por supuesto, a todo el equipo, al maestro Moreno, por excelente ponencia con la que abrieron por parte del Archivo General de la Nación, porque nos sitúa, ¿no? históricamente en el recinto que estamos ocupando, pero por supuesto también a la maestra María Gerlica, al doctor Sergio García Ramírez, pues por la oportunidad de compartir con nosotros experiencias, conocimientos y sobre todo sentarse aquí con nosotros a reflexionar sobre un tema tan importante y tan urgente como es el hacer memoria, ¿no? El vincularnos con el pasado para darle sentido al presente y al futuro con una visión de derechos humanos y de protección a las personas. Muchísimas gracias nuevamente.